Buenas madrugadas, amigos. Son las 3 de la mañana en la ciudad de Madrid del día domingo 23 de abril de 2023. 3 de la mañana. Bueno, vamos a seguir con la serie Siglo XX corto, 1914-1989. Los últimos videos, los últimos 3 del canal, por cierto que hay uno que subí sin querer, lo subí 2 veces, está repetido. Los últimos 3 videos fueron sobre los años 30 del siglo XX. Ahora vamos a hablar de los últimos años de los 30 y los primeros de la década de los 40. Y vamos a hablar de el camino que ya empieza a vislumbrarse con más claridad que nunca hacia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desde el principio de la década de los 30, las relaciones internacionales cobraron un aspecto sombrío. Y esto lo hemos dicho en los 3 videos anteriores, lo hemos explicado a fondo. Los protagonistas de este cambio, me estoy saltando un montón de cosas porque las dije en los videos anteriores, los protagonistas de este cambio son los regímenes dictatoriales, cuya aparición en Alemania y Japón, o relanzamiento, en el caso de Italia, obedecieron en amplia medida al malestar social y a las tensiones ideológicas generadas por la crisis económica. La crisis económica surgida en 1929 en Wall Street, Estados Unidos, Nueva York. Este impulso hacia la crisis social y las confrontaciones ideológicas también procede de las frustraciones que habían dejado en los países vencedores los tratados de paz, especialmente el Tratado de Versalles, como dijimos en los últimos 6 videos, en los de los años 20 y en los 3 de los años 30. El impacto de la crisis económica repercutió en los compromisos de pago de las reparaciones y de las deudas interaliadas. Las reparaciones, y me repito con respecto a los videos anteriores, las reparaciones era aquel dinero que tenían que darle a los países que perdieron la guerra a los ganadores, ¿no? Y las deudas interaliadas eran las deudas que para la reconstrucción de sus países eran las deudas que firmaron para la reconstrucción de sus países algunos países europeos entre los vencedores como Francia, Inglaterra, ¿no? Y otros. Entonces, por un lado estaba la frustración en los países perdedores de las reparaciones de guerra, sobre todo en Alemania, y por otra parte, el peso económico de las deudas interaliadas, deudas sobre todo con los Estados Unidos y con Inglaterra en algunos casos, y sobre todo las deudas francesas. En junio de 1931, Alemania se declara que es imposible seguir abonando las reparaciones de la guerra. No puede seguir pagando las reparaciones, no tiene dinero, no tiene fondos, ¿no? Y esto hace que el entonces presidente de los Estados Unidos, Hoover, le dé una moratoria de un año, en el pago de todas las deudas interestatales e incluyendo las reparaciones.
Al término de este año, hubo una conferencia en Lausana, Suiza, entre junio y julio de 1932, donde se decidió poner término a las reparaciones, es decir, que los perdedores de la Primera Guerra Mundial dejaran de pagar, que eso se considerara acabado. Y también el final de las obligaciones que tenían ciertos países con los Estados Unidos, obligaciones financieras. Este asunto, esta decisión de no seguir obligando a los perdedores a pagar y de condonar las deudas de los vencedores, perjudicó sobre todo a Francia. Entonces, a finales de 1932, Francia decidió unilateralmente dejar de cumplir sus obligaciones financieras con Washington. Y las consecuencias fueron muy graves. Se habían liquidado unilateralmente compromisos internacionales, mientras que el malestar de los Estados Unidos se traducía en un refuerzo de su aislacionismo y de su alejamiento de los problemas europeos. Es decir, la opinión pública norteamericana estaba totalmente despreocupada de lo que ocurría en Europa y no le interesaba, Con lo cual el gobierno de los Estados Unidos procedió a entrar de nuevo en un aislacionismo que en esa época era bastante común dentro de los Estados Unidos, o por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y se alejó de los problemas europeos. Pero muy pronto vendría la quiebra, o el comienzo de la quiebra de la seguridad colectiva, de la seguridad de todo el planeta. Y empecemos con Japón y el expansionismo japonés. Manchuria. Les recomiendo ver El último emperador de Bertolucci. La primera iniciativa frontal contra el orden internacional partió del Japón. Desde finales del siglo XIX, Japón se había convertido en la potencia dominante en el extremo oriente. Aliado a los occidentales en la guerra de 1914, la victoria de 1919 había reforzado las posiciones de Japón en la región, obteniendo los archipiélagos alemanes en el Pacífico al norte del Ecuador, conservando la ocupación militar provisional de la provincia marítima de la parte asiática de Rusia y sobre todo atribuyéndose los derechos e intereses alemanes en la provincia china de Shantung. Esta situación preponderante del Japón, y que para Japón era muy buena, era inaceptable para Inglaterra y también para los Estados Unidos, que eran las dos potencias rivales en el área, es decir, en el oriente extremo. La alianza anglo-japonesa fue denunciada en 1921 y la presión norteamericana obligó al gobierno de Tokio a aceptar la reunión de una conferencia sobre el Extremo Oriente en Washington. Esta conferencia se desarrolló entre noviembre de 1921 y febrero de 1922, cuyos acuerdos le forzaban al Japón a renunciar a las ventajas territoriales obtenidas en 1919. Shantung y la provincia marítima de Rusia en sus territorios asiáticos. Tenía que renunciar a eso. Y tenía que comprometerse Japón en esa conferencia de Washington a respetar el statu quo y a limitar sus posibilidades de rearme naval. En 1922, por lo tanto, la decisión norteamericana
había echado freno al expansionismo nipón en la región, al expansionismo japonés. Sin embargo, Tokio conservaba sus privilegios en la Manchuria meridional, así como los archipiélagos alemanes en el Pacífico. En Japón había una fuerte presión demográfica, es decir, la población crecía y no dejaba de crecer, y los intereses económicos se mantenían como resortes vivos de unas tendencias expansionistas, es decir, en ningún momento Japón logró contraer sus pretensiones expansionistas. Y estas tensiones expansionistas eran respaldadas por el ala más nacionalista y extremista del ejército o de las Fuerzas Armadas japonesas. En suma, Japón necesitaba territorio, no solo porque sufría una terrible presión demográfica, un aumento de la población, sino porque necesitaba los recursos que había en otros territorios y por eso los quería conquistar y necesitaba establecer sus economías más allá de sus fronteras para poder hacer frente al crecimiento demográfico y al crecimiento económico que amerita todo crecimiento demográfico. La idea de que en las 3 provincias manchúes había que liquidar la administración china para desarrollar allí la necesaria expansión poblacional y económica del país pasó a constituir un objetivo persistente a pesar de la Conferencia de Washington, estimulado por la actitud decididamente anti-japonesa del gobierno nacional chino del Kuomintang. El inmenso territorio vecino del Estado chino, que vivía en una situación de crónica debilidad, se ofrecía como la mejor perspectiva para el expansionismo japonés. Desde 1905 las tropas niponas ocupaban la llamada zona del ferrocarril meridional, era una zona meridional de la provincia china de Manchuria, donde Japón ejercía su influencia económica. El estallido, el 18 de septiembre de 1931, de una bomba en el ferrocarril fue el pretexto para una acción militar que en pocas semanas se extendió por toda la provincia manchú. Es posible que esta acción militar se efectuase sin el consentimiento ni la autorización del gobierno de Tokio, porque había elementos muy extremistas dentro del ejército japonés que no obedecían, digamos, a Tokio. El 1 de marzo de 1932 se proclamó la independencia respecto de China de Manchuria. Los japoneses la bautizaron como Manchukuo. Y esto quedó, de hecho, como un protectorado de Tokio. Les vuelvo a decir que vean El último emperador de Bernardo Bertolucci. Esto fue una iniciativa doblemente grave, porque China era también miembro de la Sociedad de Naciones, de la que hablamos en los 3 videos anteriores, mejor dicho, en los 6 videos anteriores de esta serie, a lo que el gobierno de Pekín inmediatamente apeló. O sea, el gobierno de Pekín apela a la Sociedad de Naciones. Los resultados de la respuesta internacional fueron muy débiles. Por lo tanto, vino a constituirse el estado fantasma de Manchukuo, a pesar de no haber sido reconocido por la Sociedad de Naciones. Surgió la solución de que las provincias manchúes recibieran un régimen de autonomía administrativa. Solo cuando la firmeza
la firmeza de Tokio, de Japón, tornó inevitable cualquier solución de compromiso internacional, la Sociedad de Naciones exigió el 24 de febrero de 1933 la retirada de las fuerzas japonesas y declaró formalmente que no reconocía al estado de Manchukuo, pero no lo había reconocido nunca tampoco, no lo había reconocido en ningún momento. Pero la Sociedad de Naciones no calificó a Japón de opresor, de agresor, ni contempló la aplicación de sanciones al Japón. Simplemente no reconoció al estado de Manchukuo, como lo habían rebautizado los japoneses. La debilidad de la Sociedad de Naciones era el reflejo de la debilidad de las grandes potencias de la zona, es decir, Inglaterra y Estados Unidos, que no se atrevieron a enfrentarse al Japón. Londres temía la aplicación de sanciones económicas o financieras porque temía que hubiese una respuesta armada de parte del Japón, que podía hacer peligrar las posiciones que tenía Gran Bretaña en Hong Kong y en Shanghái. La actitud estadounidense, por otra parte, se limitó también a una simple condena moral, concretada en no reconocer, igual que lo hizo la Sociedad de Naciones, igual que lo hizo Francia e Inglaterra, al estado de Manchukuo. La crisis de Manchuria fue un golpe de muerte a los principios, los tratados y la organización internacionales. Se había atentado contra la soberanía de un estado, el Estado chino, que además era miembro de la Sociedad de Naciones, sin que el agresor sufriera otra sanción que la condena moral. Y además Japón, para colmo, abandonó la Sociedad de Naciones el 27 de marzo de 1932. Se cree que porque la Sociedad de Naciones no quiso reconocer al estado de Manchukuo. Bueno, eso respecto al Japón por ahora. Etiopía, que no habíamos hablado tampoco de Etiopía en esta serie. Etiopía era un objetivo del expansionismo italiano. Desde el otoño de 1923, y recuerden que Mussolini tomó el poder en 1922, en una reactivación de su acción colonial en el África Oriental, donde poseía los territorios de Somalia y Eritrea, Mussolini se fija como objetivo conquistar Etiopía. Etiopía podía significar para Italia mercados donde colocar sus productos y también un territorio de acogida a la inmigración italiana, dado que el territorio italiano no lograba absorber la mano de obra italiana y había mucho desempleo. Además, la hegemonía en la ruta estratégica de Suez y el Mar Rojo reforzaría el peso de Roma en los asuntos internacionales. En un acuerdo firmado el 3 de diciembre de 1906, Francia y Gran Bretaña habían delimitado sus respectivas zonas de influencia en el estado etíope. Y en 1925 el gobierno de Roma, o sea, Mussolini, había suscrito otro tratado con Inglaterra, obteniendo el placet británico para construir un ferrocarril y acometer una política de realizaciones en su zona de influencia exclusiva, o sea, en la zona de influencia exclusiva de Gran Bretaña. Gran Bretaña permitió que Italia operara en esa zona, ¿no? Es decir, construyera un ferrocarril e hiciera otras inversiones. La resistencia del gobierno etíope frente a las ofertas económicas italianas decidió al gobierno fascista
a despejar la oposición en Etiopía por la vía de la fuerza. Desde 1932 se acometieron los estudios para llevar a cabo una acción militar por parte de Italia, y a finales de 1933 Mussolini consideraba que en un plazo de 3 años el problema debía quedar zanjado, el problema de Etiopía. Daba igual que Etiopía fuera también miembro de la Sociedad de Naciones, igual que Italia. A Mussolini le daba igual. Desde principios de los años 30, Italia estaba dispuesta a anexionarse Etiopía. Y Francia e Inglaterra conocían de sobra estas intenciones, pero no supieron manejar bien esta situación. Las posibilidades de una respuesta seria de las grandes democracias, ¿cuáles eran las grandes democracias en ese momento? En Europa eran Gran Bretaña, Francia y Francia, básicamente. Y, bueno, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos. No hubo una respuesta seria de parte de estas grandes democracias frente al expansionismo japonés. Frente al expansionismo italiano de Mussolini en Etiopía. Al mismo tiempo que Japón mutilaba la soberanía china en Manchuria, la Italia de Mussolini se preparaba desde 1932 para consumar una agresión en toda regla contra un Estado perteneciente a la Sociedad de Naciones, como lo era Etiopía. Bueno, ya hablamos de Japón y de Italia. Vamos a ver en qué andan los alemanes. Los alemanes andan en un revisionismo. ¿A qué se le llamaba revisionismo a comienzos de los años 30? Pues a revisar los tratados que se firmaron entre vencedores y vencidos después de la Primera Guerra Mundial y que perjudicaban enormemente a Alemania. Y en el caso de Alemania, el Tratado de Versalles. Bueno, la declaración del canciller, en primer lugar, las primeras iniciativas alemanas para liquidar los acuerdos de la postguerra fueron anteriores a Hitler, porque esos acuerdos, sobre todo el acuerdo de Versalles, fue una locura. Es decir, anteriores a Hitler y al acceso de los nazis al poder. La declaración del canciller Brüning en junio de 1931, por ejemplo, de que Alemania dejaría de pagar las reparaciones de guerra, fue la primera medida de revisión del Tratado de Versalles. Ya hemos mencionado esa fecha, ¿no? La posición comprensiva de las potencias anglosajonas, si las potencias anglosajonas eran Estados Unidos e Inglaterra, dejó aislada a Francia, que a su vez se vio obligada a cancelar unilateralmente las deudas interaliadas. Estados Unidos e Inglaterra no dijeron nada ante la suspensión de los pagos por parte de Alemania, porque siempre, desde un principio, y aunque lo aceptaron, Estados Unidos e Inglaterra consideraron que el Tratado de Versalles era demasiado exagerado y que obligar a Alemania a pagar semejantes reparaciones de guerra era peligroso y podía llevar a otra guerra. Por eso Estados Unidos y Gran Bretaña se hicieron de la vista corta, ¿no?, ante esa declaración del entonces canciller Brüning. Luego hubo un segundo éxito del revisionismo alemán que tuvo lugar en diciembre de 1932, cuando el gobierno del canciller von Papen consiguió, también con el beneplácito de Londres, que en la Conferencia Internacional de Desarme, reunida en Ginebra en el mes de febrero, se aceptase el principio de la igualdad de derechos entre los vencidos y los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Probablemente las potencias democráticas temieron, potencias democráticas de Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, Francia, ya no una democracia, pero ya no era tan potente, ¿no? Las potencias democráticas temieron que una negativa a la igualdad entre las naciones
acelerase la llegada de Hitler al poder. Bueno, como decía, las potencias democráticas temieron que una negativa acelerase la llegada de Hitler al poder, una negativa a la igualdad de derechos entre vencidos y vencedores. Pero tenían la oposición de Francia, ¿no? Y en parte también la oposición de Inglaterra. Alemania, por ejemplo, tuvo que renunciar en septiembre de 1931 a un proyecto de unión aduanera con Austria. Un proyecto que pensaban firmar en marzo de 1931 para combatir los efectos de la crisis económica que hubiera sido la antecámara de una unión política. Inglaterra, Francia, etcétera, se opusieron a este acuerdo aduanero entre Alemania y Austria porque pensaron que podía ser la antesala de una unión territorial de estos dos países, cosa de la que ya hablamos en los videos anteriores. Una unión aduanera, ¿qué significaba en este momento? Una unión aduanera entre Alemania y Francia y Austria. Pues que los productos alemanes que se vendieran en Austria no pagaran aranceles y los productos austriacos que se vendiesen en Alemania no pagaran tampoco aranceles, que es lo que actualmente sucede entre todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Ahora, eso que aliviaría la economía alemana y también la austriaca, ambos perdedores de la Primera Guerra Mundial, no se permitió por parte de las llamadas grandes democracias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. La llegada del nacionalsocialismo, del partido de Hitler, al poder en enero de 1933, supuso una aceleración intensa y brusca de un revisionismo expansionista que en cuestión de 6 años había de conducir a la guerra. Los objetivos de Hitler contenidos en la obra que escribió en la cárcel Mein Kampf, Mi lucha, apuntaban con claridad a una primera fase que se dirigía a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Luego de esto, la incorporación al Reich de las poblaciones alemanas de otros estados. Lo dijimos en los videos anteriores, básicamente de Checoslovaquia, Austria y Polonia. Antes de acometer la conquista, en tercer lugar, de un espacio vital, el Lebensraum, que hablamos de eso en los videos de los años 20 del siglo XX, en dirección al este. Es decir, Hitler primero iba a reconstruir el ejército, luego iba a incorporar al Reich las poblaciones alemanas de los países en los que había quedado fragmentado el antiguo imperio alemán, y luego iba a acometer su búsqueda del Lebensraum, el espacio vital que necesitaba para desarrollarse la nueva Alemania, y lo iba a buscar hacia el este de su territorio. ¿Y qué había en el este? Polonia, que la separaba, por cierto, de la Unión Soviética. En los 2 años siguientes, Hitler avanzó con claridad en los propósitos de esta primera fase, porque esta era la primera fase. La política de incorporación de las poblaciones alemanas tuvo éxito, y en este caso completamente legal, en el territorio del Sarre, con una población cercana a los 800.000 habitantes, segregada de Alemania en 1919, y puesta bajo la jurisdicción de la Sociedad de Naciones, como se vio en los videos anteriores de los años 30.
Se hizo un referéndum en el Sarre a ver si querían o no pertenecer a Alemania de nuevo. Este referéndum se hizo el 13 de enero de 1935 y arrojó un 90% de votos a favor del regreso a Alemania. Sin embargo, este triunfo de Sarre no se vio equiparado con un triunfo en la cuestión austriaca. El objetivo de anexionar Austria fracasó rotundamente, por ahora, by now. Por otra parte, a propuesta alemana, el 26 de enero de 1934, los gobiernos de Varsovia, es decir, Polonia, y Berlín, Alemania, suscribieron un pacto de renuncia a la guerra, debilitando enormemente la alianza franco-polaca. La política de paz hacia Polonia tuvo su contrapartida en las iniciativas para incorporar a Austria. Es decir, mientras hacían la paz con Polonia, Alemania veía cómo incorporaba a Austria, ¿no? Se dice que la paz con Polonia, se dijo después que la paz con Polonia era una excusa o una estrategia de Hitler para dejar eso tranquilo por los momentos y dedicarse a la anexión de Austria. Desde el ascenso de Hitler al poder, tuvo el mayoritario apoyo de la opinión austriaca al Anschluss. Anschluss quiere decir la unificación, en este caso de Alemania y Austria, el Anschluss. La opinión pública austriaca era favorable al Anschluss. ¿Por qué? Bueno, porque esa población austriaca era mayormente de etnia alemana, ¿no? Y hablaban el mismo alemán que en Alemania, ¿no? Y habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro, que había sido el aliado del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces los austriacos también querían el Anschluss, no solo Alemania. Ahora, cuando Hitler llega al poder en Alemania, la opinión pública austriaca ya no quiere el Anschluss. O en todo caso no con el porcentaje de entusiasmo que mostraba antes de la llegada de Hitler al poder. Entonces, en Austria, con la llegada de Hitler al poder, se había instaurado una actitud de rechazo al Anschluss, pero el gobierno alemán tenía dos importantes cosas a su favor. Tenía la existencia de un partido nazi, nacionalsocialista, dentro de Austria, que se supone estaba impulsado y sostenido por Berlín, se supone. Y además había unas intensas luchas internas en Austria que enfrentaban al socialismo austriaco con el gobierno cristiano social del canciller Dollfuss. Cristiano social o demócrata cristiano. Bueno, del 11 al 13 de febrero de 1934, Viena, la capital de Austria, vivió una verdadera batalla entre las milicias socialistas y las fuerzas gubernamentales representadas por el Partido Demócrata Cristiano de Austria. Y el 1 de mayo se instauró una constitución autoritaria por parte del gobierno austriaco debido a estas milicias socialistas que destrozaban el orden público. El partido nazi austriaco, el Partido Nacional Socialista Austriaco, trató de explotar la profunda crisis interna que existía en Austria, preparando un golpe de Estado que acabó con la vida del canciller Dollfuss el 25 de julio de 1934. Pero no llegó a cuajar, es decir, no tomaron el poder, solo lograron matar al canciller. ¿Y por qué no tomaron el poder? Porque no tuvieron el respaldo de la población austriaca ni de las fuerzas del Estado austriaco. El nuevo canciller de Austria, Schuschnigg, también cristiano social, ocupó el poder sin oposición dentro de Austria. Y Berlín no se movió en apoyo de los nazis austriacos. Se quedó esperando cautelosamente.
El motivo, además, estuvo el motivo de Berlín de no moverse a favor del Partido Nacionalista, del Nacionalsocialista Austriaco, tuvo que ver también con la negativa de Mussolini al Anschluss. A Mussolini, ese Anschluss, esa unión entre Alemania y Austria, no le gustaba y no la quería. Lo veía peligroso tener un país, un solo país compuesto por Alemania y Austria, pegado a sus fronteras, ¿no? Y Mussolini advirtió que estaba dispuesto a usar incluso las armas para mantener la independencia de Austria con respecto a Alemania. Y además concentró 4 divisiones del ejército en la frontera del Brennero entre Italia y Austria. Bueno, el proyecto de la anexión austriaca por parte de Alemania estaba fracasado momentáneamente. La dictadura nazi o el gobierno nazi, yo acostumbro no llamarlo dictadura porque fue un gobierno salido de las urnas y todavía tenía el respaldo del pueblo alemán. Como tampoco, paréntesis, llamo dictadura lo de Venezuela porque no lo es, y en este caso tampoco lo era en Alemania. Bueno, el gobierno alemán olvidando momentáneamente lo de Austria, actuó con contundencia en la cuestión del rearme, violando los compromisos y obligaciones internacionales. Francia, que había aceptado en diciembre de 1932 la igualdad de derechos, pero que no la llevaba a cabo, acababa de proponer un periodo de 4 años para que la libertad de derechos se impusiera. En mayo de 1933, Hitler reclamó la inmediata puesta de esa igualdad de derechos y ante la negativa francesa, el 14 de octubre abandonó la conferencia de desarme y también la Sociedad de Naciones. Igual que Japón, Hitler abandona, Alemania abandona la Sociedad de Naciones. Ese comienzo de un rearme clandestino que a partir de 1935 pasó a declararse abiertamente por parte del gobierno alemán con el anuncio del restablecimiento del servicio militar obligatorio y de la constitución de un ejército de 36 divisiones. Hitler sabía que esa medida, al margen de la legalidad internacional, era un paso enormemente arriesgado. Sin embargo, los británicos siempre consideraron que la discriminación del Tratado de Versalles no podía seguir manteniéndose mientras que los franceses no se atrevieron a enfrentarse de forma eficaz a las iniciativas germánicas. Por lo tanto, Hitler se rearmaba. Los franceses, porque Hitler quiso conversar con Francia, pero los franceses rechazaron en abril de 1934 negociaciones bilaterales con Francia, porque no se fiaban del gobierno de Berlín. Bueno, en ese caso tenían razón en no fiarse, ¿no? Bueno, ante el derrumbe de las estructuras internacionales, para poner coto a las iniciativas revisionistas alemanas, es decir, las estructuras internacionales se derrumbaron y las grandes democracias no hicieron nada, la diplomacia francesa buscó desde 1934 el entendimiento con los países afectados por la política alemana, que eran la Unión Soviética por un lado y la Italia de Mussolini por el otro. Stalin, consciente del peligro nazi, había pasado en 1935 a orientar la estrategia del comunismo hacia el establecimiento de acuerdos con los partidos democráticos del resto de Europa, impulsando la formación de los famosos frentes populares de los que hablamos en los videos anteriores, integrados por
partidos socialistas, comunistas, anarcosindicalistas, etc., ¿no? Mientras que Roma, Mussolini, se mostraba empeñada en oponerse a la expansión germánica en la Europa bañada por el Danubio. Esta barrera frente al peligro alemán se concretó en dos actos diplomáticos. El primero, dos actos diplomáticos que fracasaron muy rápidamente. El primero, la declaración de clausura del 16 de abril de 1935 de la conferencia celebrada en Stresa por Francia, Gran Bretaña e Italia. Y en segundo lugar, el Tratado Franco-Ruso de Ayuda Mutua firmado el 2 de mayo siguiente. Por la declaración de Stresa, el primer tratado, las potencias signatarias se comprometían a oponerse a cualquier medida que violara los tratados internacionales, mientras que el pacto franco-soviético comprometía a las partes, a Francia y a la Unión Soviética, a una ayuda inmediata frente a una agresión no provocada. Una agresión alemana no provocada ni por la URSS ni por Francia. Sin embargo, ambos instrumentos diplomáticos estaban llenos de reservas. Reservas que no pienso enumerar. El duce Mussolini vinculaba sus esfuerzos en defensa del statu quo europeo y en concreto de la independencia de Austria, que tanto le interesaba a Francia. Pero Mussolini ofrecía eso a cambio de la obtención de mano libre en su proyecto respecto a Etiopía. El acuerdo de Stresa nacía, por lo tanto, lastrado por un equívoco. El primer acuerdo que no sirvió para nada, ¿no? Tampoco sirvió para nada el segundo acuerdo, el pacto franco-soviético. A pesar de que gozaba gran entusiasmo, ni en Moscú ni en París había ningún optimismo acerca de ese pacto. El pacto de Stresa, el primero, se vino abajo ante el previsible desencadenamiento de la invasión italiana de Etiopía a primeros de octubre de 1935, concluyendo en marzo de 1936. La actitud de las grandes potencias democráticas, que ya dijimos cuáles eran, reveló indudable debilidad. Y el duce Mussolini, el 2 de octubre, declaró la guerra al Estado etíope. La actitud del gobierno francés, presidido desde junio por Pierre Laval, fue aún más débil. Apoyaba a Inglaterra en caso de que se produjera un enfrentamiento con Italia. Y ante el hecho consumado de la agresión, porque hubo una agresión italiana contra los intereses ingleses en Etiopía, ante el hecho consumado de la agresión, el ministro británico de Exteriores, Samuel O'Hare, cedió a una propuesta de un vergonzoso plan de reparto que entregaba a Italia 2/3 del territorio de Etiopía. O'Hare hubo de dimitir por haber concedido a Italia 2/3 de Etiopía y fue sustituido por Eden, que poco después fue sustituido por Laval, y todos corrieron la misma suerte. El 9 de mayo de 1936, el rey de Italia, porque sí, Italia tenía un rey y creo que todavía lo tiene, era proclamado emperador de Etiopía. La diplomacia franco-británica pretendió oponerse a la agresión italiana sin pagar el precio. Obviamente esto tenía que haber sido respondido militarmente, ya que diplomáticamente no funcionó. Hubo un debilitamiento de la relación franco-soviética y la liquidación del acuerdo entre las potencias democráticas y la Italia fascista,
habían destruido el frágil muro diplomático que protegía la legalidad internacional. Bueno, en esta época de la historia del siglo XX se rompía la legalidad internacional un día sí y otro también, ¿no? La verdadera causa de esta inmovilidad de las grandes democracias era la propia debilidad de las grandes democracias europeas, que desde principios de la década se habían mostrado dispuestas a negociar las pretensiones revisionistas de Alemania, revisionistas respecto al Pacto de Versalles, unilateralmente formuladas o impuestas por la fuerza de las dictaduras totalitarias. Es decir, Hitler, sus pretensiones revisionistas las estaba llevando a cabo de hecho. Por ejemplo, se había rearmado, había ocupado militarmente la Renania de nuevo y Inglaterra, Estados Unidos y Francia no dijeron nada, porque pensaron que era mejor eso a que Hitler pretendiera, por ejemplo, conquistar el oeste de Europa, cosa que nunca les pasó por la cabeza, y cuando les pasó por la cabeza era demasiado tarde. Cuando la crisis de Etiopía estaba tocando a su fin, Alemania aprovechó para dar un salto de enorme gravedad en sus objetivos de liquidación del Tratado de Versalles. El 7 de marzo de 1936, Hitler anunció la entrada de tropas alemanas en la zona desmilitarizada de Renania, violando el artículo 42 del Pacto de Versalles. Hitler estaba convencido de que Francia no reaccionaría, porque carecía del apoyo de Italia y de que Inglaterra, que en junio del 35 había firmado un ventajoso acuerdo naval con Alemania, no querría perder este acuerdo. Y Hitler no se equivocó, puesto que Francia no reaccionó ante la militarización de la Renania. Francia, directamente afectada por la remilitarización del espacio renano, donde Alemania construiría una poderosa línea de fortificaciones que impedirían al ejército francés acudir en auxilio de sus aliados polacos o checos si fueran atacados, no reaccionó cuando aún estaba a tiempo. O sea, Francia no reaccionó ante esto cuando aún estaba a tiempo. ¿Por qué estaba a tiempo? Porque todavía el ejército francés era superior al ejército nazi. Todavía. La posición británica, aceptando con malestar pero con resignación el hecho consumado y recomendando prudencia a los franceses, influyó poderosamente en la actitud del gobierno de París. O sea, Francia no tenía el apoyo de Inglaterra, entonces tampoco reaccionó. Y nos vamos hacia la guerra. Voy a hacer una pausa, voy a hacer videos más cortos que creo que los prefieren. Bueno, nos vamos hacia la guerra. Termino aquí.